Hola, buen día a todos. Bueno, hoy la clase va a ser de psicofármacos. Los psicofármacos vamos a dividirlos de acuerdo a su uso en anticonvulsivos, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y los de uso para la depresión mayor o trastorno bipolar. ¿Sí? Dentro de los anticonvulsivos, a la cabeza vamos a tener las benzodiazepinas, los barbitúricos como el fenobarbital, anticonvulsivos propiamente dicho, que son la fenitoína, la carbamazepina y el ácido valproico. Dentro de los ansiolíticos, a la cabeza de vuelta tenemos a las benzodiazepinas. Vamos a ver que las benzodiazepinas, su uso, yo puse esta sigla, ASMA, ¿sí? Me sirve mucho para recordar que son hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, miorelajantes y anticonvulsivantes. Para la depresión, bueno, vamos a tener los IMAO, que ya casi no se usan, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros, y los nuevos antidepresivos. Dentro de los antipsicóticos tenemos los típicos y los atípicos, los típicos como el halopediol, la fenotiazina, y los atípicos, la clozapina, la quetiapina, olanzapina, risperidona, entre otros. Pero bueno, los más comunes, como para recordar, son estos. Y dentro de los usados para el trastorno bipolar tenemos el litio. Bueno, las benzodiazepinas son uno de los fármacos más utilizados y más seguros que tenemos para producir, como mencioné antes, lo que es la hipnosis, la sedación, la ansiedad, manejo de las convulsiones, entre otros, ¿sí? Pero su exceso va a producir una depresión del sistema nervioso central. Funcionan como moduladores alostéricos del canal de GABA, o sea, se unen alrededor del canal, modifican su frecuencia y su tiempo de apertura a los canales de cloro a los que están asociados. El amplio rango terapéutico necesitan sí o sí de GABA para funcionar. O sea, si no hay GABA, las benzodiazepinas no funcionan. O sea, tiene que estar el neurotransmisor presente. Potencian la depresión del sistema nervioso central ante consumo de múltiples sustancias depresoras. ¿Sí? Bueno, el uso que ya mencioné. Y ahora vamos a pasar entonces a cuál es la clínica que se produce cuando se produce una intoxicación. Bueno, la clínica que va a dar la intoxicación por benzodiazepinas es el síndrome sedativo hipnótico. El síndrome sedativo hipnótico es un síndrome caracterizado por signos y síntomas que incluyen a nivel pupilar la miosis, a nivel de la conciencia un deterioro que va desde la confusión hasta el coma. A nivel muscular vamos a tener hipotonía, el paciente va a estar blandito. Y a nivel cardíaco vamos a tener una bradicardia, una hipotensión. A nivel respiratorio, la frecuencia respiratoria puede llegar a estar normal, pero por lo general está levemente disminuida. La saturación de oxígeno puede estar también normal o disminuida. La piel va a estar fría, ¿sí? Y vamos a tener o no hipotermia. Y algo muy característico que no está acá en la diapo es que los ruidos hidroaéreos van a estar normales, o sea, si auscultamos al paciente abdominalmente vamos a encontrar ruidos hidroaéreos. Esto es muy característico porque si lo tenemos que comparar con el síndrome sedativo por opioides, en este vamos a tener hilio, o sea, no va a haber ruidos hidroaéreos. Lo mismo que a nivel vesical. Acá en el sedativo hipnótico vamos a tener conservada la diuresis y en el otro vamos a tener un globo vesical, ¿sí? Entonces también es bastante importante, entre otras diferencias, ¿no? Algo muy característico es que en los ancianos y en los niños, esta intoxicación puede dar lo que es la excitación paradojal. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener momentos alternados de excitación psicomotriz con depresión del sensorio. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento. Para hablar de tratamiento, primero quiero hacer una mención con respecto al diagnóstico. Nosotros nos llega un paciente en un estado de casi quizás coma o con el sistema nervioso central bastante deprimido. Entonces nosotros no sabemos si es por esto, ¿sí? Entonces tenemos que descartar un montón de causas.
Vamos a hacer un correcto interrogatorio a la persona que lo traiga, ya sea al de la ambulancia, familiar, amigo y demás, para saber si esta persona consumió este tipo de fármaco o si consume algún otro tipo de fármaco, porque a lo mejor es antidepresivo, perdón, es depresivo y toma algún antidepresivo, qué tipo de depresivo toma, etcétera. Entonces, le podemos hacer un lavado gástrico si el consumo se hizo posterior a las 2 horas, o podemos optar directamente por el carbón activado, en dosis única de 1 gramo kilo, ¿sí? Eh, Descartada la situación de, como dice acá abajo, de que tenga convulsiones o epilepsia, que haya consumido muchos fármacos distintos, o aunque sea más de uno, y sobre todo si consumió antidepresivos tricíclicos. Si está con delirio o agitado, o le hago un electrocardiograma y está alterado, y a la vez los signos vitales también, no le voy a poder dar flumazenil. ¿Cuándo le voy a dar flumazenil? Bueno, cuando estoy primero casi completamente segura que es por esto, que es por benzodiazepina. Y cuando el Glasgow sea menor a 8 y los signos vitales y el electrocardiograma estén normales, ¿sí? Ahí le voy a hacer el tratamiento con este antagonista, con el flumazenil. El motivo de por qué no se puede mezclar el flumazenil con los otros fármacos es porque aumenta el riesgo de convulsiones, ¿sí? Entonces, no queremos eso. Bueno, ahora es el turno de los barbitúricos. Los barbitúricos, el ejemplo más común es el fenobarbital, es uno de los principales anticonvulsivos antiepilépticos. Su mecanismo de acción es parecido al de las benzodiazepinas, pero se une a un lugar distinto, como podemos ver en la imagen. Tenemos un lugar donde se unen las benzodiazepinas, otro donde se une el flumazenil, que es el antídoto de las benzodiazepinas. Abajito está el solpidem, que son otros sedantes, perdón, y los barbitúricos. En cuanto a su mecanismo de acción, ¿sí? Son como también las benzodiazepinas, son moduladores alostélicos del receptor GABA, aumentan el tiempo que permanece abierto el canal, ¿sí? El otro es tiempo y frecuencia que permanece abierto. Ahí hay una pequeña diferencia. Después, otra diferencia muy importante es que estos no requieren de la presencia de GABA para funcionar. En cambio, las benzodiazepinas sí necesitan que haya GABA. A altas dosis mantienen abierto el canal aún sin GABA, ¿sí? Eso es bastante peligroso, por eso es que tienen un margen de seguridad bastante estrecho. Eso recordarlo porque es importante. Bueno, la intoxicación por fenobarbital o barbitúricos va a ser muy corta en cuanto a su clínica. A las 2 horas aproximadamente ya vamos a comenzar con los síntomas. Con una dosis letal de aproximadamente 5 gramos ya vamos a tener el síndrome sedativo hipnótico o en coma. Bueno, como dijimos antes, el síndrome sedativo hipnótico es un deterioro del sensorio, hay depresión respiratoria, depresión cardiovascular. Lo característico de este fármaco es la hepatotoxicidad que puede provocar y las ampollas hemorrágicas en piel que genera, como se ve en la foto de la izquierda. A nivel de las pupilas, ¿sí? Todo sedativo hipnótico va a dar miosis, pero en este caso puede llegar a haber midriasis. Eso se va a deber a la hipoxia que hay, va a haber, mejor dicho, y va a generar la midriasis paralítica. También podemos llegar a la insuficiencia renal aguda, porque bueno, la rhabdomiólisis va a generar que la mioglobina se deposite en los túbulos renales y eso va a generar una insuficiencia renal aguda. Bueno, antes de pasar igual al tratamiento, vamos a ver por qué lo diagnosticamos. Como siempre, el cuadro clínico es sugestivo, sumado a una anamnesis sospechosa o también sugestiva de intoxicación por fenobarbital, ya sea de los familiares o del personal
que lo está trayendo de la ambulancia, ¿sí? Así que lo podemos también determinar, de confirmar con un screening en orina o en sangre. Pero como eso va a tardar, bueno, eh, vamos a basarnos en la clínica y en los antecedentes. Entonces el tratamiento va a ser el ABC, aseguramos la vía aérea, porque estos pacientes vienen en coma, por lo general, o con el deterioro del sensorio bastante disminuido. Le damos una buena ventilación, por lo general también NRM. Aseguramos una vía de hidratación parenteral y le vamos a hacer o un lavado gástrico, si tenemos tiempo y la latencia como es como bastante corta, bueno, es medio difícil de poderle hacer el lavado gástrico, pero le podemos hacer un carbón activado y podemos alcalinizar la orina, ¿sí? Usamos bicarbonato de sodio para obtener un pH urinario de entre 7 y 8, ¿sí? En pacientes con coma profundo. Podemos hacer hemodiálisis o hemoperfusión, pero estos van a estar contraindicados si vamos a tener hilio paralítico, pero bueno, está bastante indicada en lo que es el coma prolongado o la hipotensión que es refractaria al tratamiento. También lo que hay que tener cuidado cuando alcalinizamos la orina es que no surja una hipocalemia, una alcalosis, una sobrecarga de volumen. Bueno, ahora bien, dentro de lo que son las intoxicaciones por anticonvulsivos propiamente dicho, tenemos la fenitoína, que lo que hace es alterar la conductancia de iones, ya sea de sodio, de potasio, de calcio. Sí, se usan en anticonvulsivantes, antiepilépticos y demás. Entonces, la intoxicación por ellos va a dar primero puede ser una intoxicación aguda con un síndrome sedativo hipnótico, como todos, que deprimen el sensorio, producen miosis, depresión cardíaca y demás. Lo característico es que pueden generar convulsiones la intoxicación, o sea, se usan para anticonvulsivos, pero la intoxicación genera convulsiones. Genera arritmias, bloqueos aurículos ventriculares, prolongan el PR, el QRS, ahí me equivoqué, y es hepatotóxico, así que tenerlo en cuenta. En la clínica de intoxicación crónica va a dar un síndrome de hipersensibilidad, el paciente va a tener un rash cutáneo, puede haber una linfadenopatía, también hepatotoxicidad y en el análisis de sangre vamos a encontrar una eosinofilia. A nivel de los ojos, bueno, también va a dar un nistagmo permanente. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a tenernos que valer por su frecuencia, más que nada en los antecedentes del consumo de pacientes que son epilépticos o que toman este tipo de fármaco. Entonces, bueno, como diagnóstico definitivo vamos a basar la fenitoína en sangre, pero bueno, volvemos a decir, es algo que se tarda. Entonces, vamos a pedirle un laboratorio. Acá es muy importante el equilibrio ácido-base, porque va a haber una alteración eh, en todo lo que vendría a ser los iones, así que un ionograma, un equilibrio ácido-base, la función renal, un electrocardiograma con monitoreo continuo cardiológico. Vamos a pedir un hepatograma para ver la función hepática y en base a eso terminamos de hacer el diagnóstico. Bueno, lo importante de acá, el tratamiento, como todo, el ABC que mencionamos, siempre asegurar la vía aérea, darle una buena ventilación, hidratar al paciente, ¿sí? Y acá, como medida de contaminación, es importante saber, además del lavado gástrico que se hace, es que como este fármaco tiene circulación enterohepática, va a ser uno de los que aplicamos carbón activado seriado, ¿sí? Vamos a corregir el medio interno, vamos a aplicar, si es necesario, la atropina para la bradicardia que va a tener y el monitoreo cardiológico continuo. Bueno, la carbamazepina es otro de los anticonvulsivos propiamente dicho. Vamos a hablar un poquito de eso. Como dijimos, son anticonvulsivos, pero también se usan para el tratamiento de la neuralgia del trigémino y para el anticraving, o sea, para manejar el deseo de consumo, ¿sí? Lo que hace es bloquear canales de sodio
disminuye la liberación de glutamato, que es el principal excitatorio del sistema nervioso central, e inhibe los receptores de NMDA, o sea, de glutamato. O sea, no va a haber glutamato para nada, entonces no va a haber excitación. Y también inhibe los receptores de acetilcolina. Lo importante de estos fármacos es justamente su farmacocinética, porque en sobredosis van a formar conglomerados, ¿sí? Y esto va a disminuir la motilidad intestinal y como tienen circuito enteropático, todo esto va a formar parte de su tratamiento. En cuanto a su clínica, vamos a tener un deterioro del sensorio, nistagmos y convulsiones. Esto es por la disminución del glutamato. Vamos a tener una visión borrosa por la midriasis, las alucinaciones y la agitación. Esto va a ser producto de que inhibe los receptores de acetilcolina, o sea, va a dar un anticolinérgico. Recordemos que el anticolinérgico del paciente es ese que decimos que es un loco, que está rojo, seco, caliente, ¿sí? Eh, Después va a dar una depresión cardíaca. O sea, por todo esto y sumado a que bloquea los receptores de sodio, entonces nos genera la despolarización. Va a dar una alteración de los electrolitos. En esto genera hipocalemia, hiponatremia, acidosis metabólica e hiperglucemia. También da hepatotoxicidad como los anteriores. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, vamos a hacer también de acuerdo a la anamnesis y la clínica del paciente, más que nada la anamnesis, le vamos a sacar sangre al paciente, vamos a pedir un hemograma completo, una glucemia, un hepatograma, una función renal, un ionograma, una CPK, un electrocardiograma. En lo anterior me había olvidado un equilibrio ácido-base, es también bastante importante. Entonces el tratamiento, como todo tratamiento, vamos a comenzar con el ABC del paciente como medida de contaminación y particularmente lo importante es, como dije antes, tiene circulación enteropática y forma conglomerados, entonces el carbón activado seriado va a ser fundamental. Va a ser fundamental darle glucosa, insulina, perdón, porque tiene una hiperglucemia, un monitoreo continuo de cardíaco, o sea, electrocardiograma y monitoreo continuo. Le damos bicarbonato también en el plan de hidratación parenteral por la acidosis metabólica que tiene y podemos llegar a considerar la hemoperfusión. Bueno, ahora bien, vamos a ver el último anticonvulsivo propiamente dicho, es el ácido valproico. Su uso es anticonvulsivo, antiepiléptico, dolor neuropático, como dice ahí, profilaxis de la migraña, estabiliza el ánimo y funciona en el anticravi. Su mecanismo de acción corresponde a bloquear los canales de sodio y de calcio. O sea, esto disminuye la despolarización. Inhibe la enzima GABA transaminasa. O sea, esta es responsable de lo que es el metabolismo del GABA. Entonces, si la inhibe, aumenta la disponibilidad de GABA, no deja que se degrade. Inhibe la carbamilfosfato sintetasa. No importa que no sepamos este nombre tan profundamente, pero bueno, esta enzima lo que hace, trabaja en el ciclo de la urea. Entonces, al estar inhibida, aumenta el amonio. Este amonio predispone a la hiperamonemia y la hiperamonemia genera encefalopatía. Así que acá ya tenemos una despolarización de los canales de sodio y de calcio, tenemos un aumento del GABA, tenemos aumento del amonio que lleva a la hiperamonemia y a la encefalopatía. Como es un ácido graso de cadena corta que disminuye los depósitos de L-carnitina, la L-carnitina lo que hace es se encarga de oxidar ácidos grasos. Entonces, aumenta la excreción renal. Si reduce la L-carnitina, se asocia a una alteración de la función de las mitocondrias y se altera también el ciclo de la urea.
por ende genera más hiperamonemia, por ende genera más encefalopatía. Entonces, recordemos que va a haber un déficit de L-carnitina. Entonces, en cuanto a su clínica, como va a haber un exceso de GABA, vamos a tener un deterioro del sensorio, ¿sí? Esto puede llevar a las convulsiones. Y por el exceso de amonio vamos a tener una encefalopatía. Como bloquea canales de sodio, vamos a tener una bradicardia o una hipotensión. La hiperamonemia ya mencionada y la hepatotoxicidad, que puede generar también pancreatitis. En cuanto a su tratamiento, vamos a tener que hacer obviamente el ABC. Este es uno de los fármacos que también tiene circulación enteropática, así que vamos a darle carbón activado seriado. Le podemos hacer una hemoperfusión para sacarle la droga en sangre, pero eso siempre y cuando los pacientes están muy graves y hay una concentración mayor a los 1000 miligramos de ácido valproico en sangre. Le damos L-carnitina. Se dice que reponerla mejora la clínica. ¿Y cuándo la reponemos? Bueno, vamos a ver cuánto hay de hiperamonemia. Si es mayor a 100 y el paciente estará asintomático, o si es mayor a 80 y está sintomático, ¿sí? Se repone la R-carnitina. La hepatotoxicidad también. Determinación mayores a 400 y en pediátricos en cualquier dosis. Bueno, nada, con saber que tenemos que reponer la L-carnitina, después podemos verlo esto. Bueno, ahora vamos a hablar de los antidepresivos, ¿sí? Uno de los antidepresivos más antiguos es los antidepresivos tricíclicos. Son aminas que pueden ser secundarias o terciarias, ¿sí? Las más comunes son la nortriptilina y la amitriptilina. Tienen una administración que es oral, se retarda el vaciado gástrico por aumento del tono pilórico, generan. Son lipofílicas, tienen una unión muy alta de proteínas y una distribución, por lo tanto, también muy alta por ser lipofílicas y por eso. Se metabolizan en el hígado y tienen circulación enterohepática, obviamente fundamental para el tratamiento. La excreción es renal y los mecanismos de acción es que bloquean muchas cosas. Y todo eso que bloquean va a generar varios síndromes. Entonces, hay un bloqueo de la recaptación de aminas biógenas, o sea, eso es lo que funciona como antidepresivo, aumentando la noradrenalina y la adrenalina en la brecha. El bloqueo de los receptores M1 va a generar un síndrome anticolinérgico. El bloqueo de los receptores alfa 1 va a generar hipotensión ortostática. El bloqueo de los receptores H1 va a generar sedación. El bloqueo de los receptores de sodio y de calcio van a generar las arritmias. Y el bloqueo de los receptores GABA va a generar las convulsiones. Entonces, bueno, la clínica va a ser a nivel del sistema nervioso central, va a tener sedación, va a estar con un síndrome confusional, deterioro del sensorio, convulsiones, arritmias, con prolongación del QT, del PR, del QRS, de todo. Va a tener las arritmias ventriculares y una hipotensión muy severa que puede llevar a la muerte. Y bueno, a nivel gastrointestinal va a disminuir la motilidad intestinal. Entonces va a dar 3 síndromes: el sedativo hipnótico, el anticolinérgico y el serotoninérgico. El serotoninérgico no sé muy bien por qué se da, pero bueno. En cuanto a su diagnóstico, va a ser muy importante la clínica y la anamnesis que se le pueda llegar a hacer al mismo paciente, si es que puede y está en condiciones, al familiar o la persona que lo trae, ¿sí? Los antecedentes de exposición. Y después se puede hacer un screen de drogas en orina, pero bueno, no, o sea, un resultado positivo determina presencia por sobre el umbral de detección del método, pero también pueden existir falsos positivos porque puede ser por carbamazepina, pero por otras drogas, ¿sí? Para antihistamínicos. Se le va a hacer un laboratorio completo: glucemia, hemograma, ionograma, CPK, función renal, estado ácido base, hepatograma.
Se le puede hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Para ver si no tiene aspiraciones. Se determina en sangre los antidepresivos. Como ya dijimos, un electrocardiograma es fundamental. Este paciente va a tener mucho problema cardiológico, así que hay que determinar las arritmias, las prolongaciones del QT, del QRS, el ensanchamiento, ¿sí? En cuanto al tratamiento, el lavado gástrico es importante. ¿Por qué? Porque los antidepresivos tricíclicos retardan el vaciado gástrico, como dije antes. Tienen un efecto anticolinérgico y este efecto anticolinérgico lo que genera es un aumento del tono pilórico. Entonces, retardan el vaciamiento. Se le da carbón activado seriado porque tiene circulación enterohepática. Va a haber que monitorearlo cardiológicamente y continuamente. Se puede alcalinizar el plasma con bicarbonato, ¿sí? Eh, y se le da benzodiazepinas, o si no funcionan, barbitúricos, para lo que es las convulsiones. O sea, el tratamiento va a ser una decontaminación y sintomático. Bueno, ahora vamos a hablar del litio como último de los psicofármacos a repasar, ¿sí? El litio es un antimaníaco que se usa para también el trastorno bipolar y la depresión mayor. También funciona como antidepresivo, estabilizador del ánimo y el litio forma parte de las pilas del reloj. Pero bueno, no es una de las intoxicaciones más frecuentes. Es un metaloide que se administra de vía oral con una distribución que no se une a proteínas. En su metabolismo tampoco tiene metabolismo y se excreta de forma renal. Esto es importante porque el 80% es filtrado y se reabsorbe nuevamente con el sodio en el túbulo proximal, o sea, compite con el sodio. El índice terapéutico es muy estrecho, entre 0,6 a 1,2 miliequivalentes por litro. En cuanto a su mecanismo de acción, como compite con el sodio, va a alterar el transporte de sodio, altera el sistema de segundos mensajeros, como en el P3, en el MP cíclico, y altera el metabolismo de las catecolaminas y de otros neurotransmisores. La intoxicación por litio se da porque o el paciente consume más litio del que está indicado, o en ocasiones hay factores que desencadenan la intoxicación por litio. La principal es cuando hay una deficiencia de sodio, o sea, hay una hiponatremia. Esto puede llevar a una disminución en lo que es la aclaración del litio, entonces el litio se queda en el cuerpo. ¿Qué ocasiona la hiponatremia? Y bueno, una deshidratación, una hipovolemia, una dieta baja en sodio, ¿sí? Esto es producto porque hay una diarrea o hay una hemorragia o en la insuficiencia cardíaca congestiva porque hay una hemodilución. Entonces, bueno, aumenta la reabsorción de sodio y disminuye la eliminación de litio. Ese es el mecanismo. Hay medicamentos como los diuréticos, como las tiazidas, los antihipertensivos como los inhibidores de la IECA, los inhibidores de la ECA y los AINES. Y la falla renal. Si falla el riñón, no se puede aclarar el litio y este permanece en la sangre. En cuanto a la clínica, va a haber síntomas gastrointestinales, cardiovasculares y a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener vómitos, náuseas, diarrea, poliuria, ¿sí? Como síntomas cardiovasculares se va a prolongar el QT y va a generar bradicardia. Como síntomas del sistema nervioso central, va a haber síntomas más bien tardíos porque hay una redistribución del litio por todo el sistema nervioso, va a generar ataxia, nistagmos, clonus, es importante, disartria, convulsiones y deterioro del sensorio. En cuanto a su diagnóstico, bueno, vamos a tener que hacer un buen interrogatorio para ver si hay consumo de esta sustancia. eh, y la clínica va a ser sugestiva también de la intoxicación por litio. Pero bueno, para confirmarlo vamos a hacer una determinación de la litemia. ¿Sí? Lo ideal es que como tarda en redistribuirse el litio, hay que esperar por lo menos 12 horas, un poquitito más. La medimos y si esta es leve,
de 1,5 a 2,5, moderada o severa, mayor a 3,5. En base a eso vamos a hacer el tratamiento. En cuanto al tratamiento, el lavado gástrico va a ser importante, la irrigación intestinal total también. Es el tratamiento de elección en las primeras 24 horas. Ya después no cumple efecto porque ya se estima que se absorbió, mejor dicho. Entonces, como va a estar en sangre, vamos a hacer una hemodiálisis, siempre y cuando que la litemia sea mayores a 3,5, o sea, que sea grave, o menores, pero sintomáticas, severas. La corrección de la función desencadenante, o sea, vamos a suspender la medicación, vamos a hidratar y a corregir el medio interno.